Investigación de los derechos humanos. Me presento, soy Nayeli Hernández Martínez del módulo 8G32, asesor virtual Moisés Noé Mendoza Valencia. Lo elaboré el 5 de agosto del 2022. Introducción. Los derechos humanos son importantes para nuestra vida, pues mediante ellos podemos expresarnos libremente, tener la religión que queramos, tener nuestra propia cultura y respetar nuestros derechos y los de los demás. Podemos tener una vida con respeto, dignidad, desarrollar nuestra propia identidad, crear nuestra propia cultura y vivir libremente. Si no respetamos los derechos, se crea conflicto en la sociedad, pues es esencial respetarlos para vivir en armonía y no haya complicación alguna. Objeto de estudio. Si respetamos los derechos podemos tener una cultura correcta, pues es nuestro derecho ser respetado, tener libertad de expresión. Es importante conocer de ellos, pues en diferentes regiones de nuestro país se desconoce, ya que están en la marginación y no tienen las herramientas para saber nuestros derechos. Es importante darlos a conocer a todo el país para que todos sus habitantes estén conscientes a qué tienen derecho, pues hay lugares donde se violentan sus derechos, no tienen libertad de expresión y de voto, no hay una educación para sus habitantes. Es una situación lamentable que no tiene por qué existir. Todos tenemos derecho a vivir en armonía y libremente. Planteamiento del problema. Tan solo en la Ciudad de México se presentan muchas injusticias. La falta de empatía hacia otras personas ha generado mucha violencia, impunidad, corrupción. No es extraño ver a mujeres que no fueron respetadas generando violencia contra ellas, violentando sus derechos, su libertad de expresión. Han existido activistas para exigir que los derechos contra las mujeres y todo ser humano se respeten y han acabado asesinadas. Sin duda, el derecho a la libertad de expresión en México suele ser perjudicial para ti cuando hay tanta violencia e impunidad. Se deben de tomar cartas en el asunto, pues esto está cada vez más grave y peligroso. Se puede apreciar que en las comunidades rurales no hay justicia alguna, se cometen muchas atrocidades contra sus habitantes y no hacen justicia. Sin duda es un problema muy grande, pues no puedes expresarte con libertad. Salir tranquilamente, pues ya te privaron de tu libertad, te violentaron, no te respetan, lo que es peor, te privan de vivir. Objetivos y preguntas de investigación. Que los derechos de las mujeres, tanto en la ciudad como en los lugares marginados, sean respetados. Buscar programas de apoyo para llegar a los lugares más alejados y dar a conocer sus derechos. Estas son algunas preguntas que usé para mi investigación. ¿Por qué hay tanta violación de derechos hacia las mujeres? ¿Qué se puede hacer para parar la violencia contra la mujer? ¿Cuál es el apoyo que se les da a este tipo de problemas? ¿Con quién se puede acudir para llegar a los lugares más marginados? ¿Cómo podemos acabar con esta violencia hacia las mujeres? Yo quiero realizar esta investigación porque es preocupante la violencia que se vive en el país y los lugares alejados. Hay muchas injusticias y es importante erradicar este tipo de problemas, pues está violentando muchas vidas, muchos derechos y es imposible vivir en paz cuando solo se genera libertad. Ya son demasiadas mujeres asesinadas, violentadas, privadas de su libertad. Mucho dolor le dejan a las familias y esto cada día crece más y más, pues no se toman cartas en el asunto. Hay mucha impunidad, hace falta más justicia, más empatía hacia las personas que vivir este tipo de violencia y necesitamos más apoyo para ellas. Mi investigación será de México y sus lugares marginados, especialmente en el Estado de México, en un lugar llamado El Rancho con muy pocos habitantes. Lo haremos 15 personas, se hará presencia en los lugares marginados, se expondrá a México con herramientas de apoyo y una investigación completa. En esta fuente pueden ver que al violentar los derechos de las mujeres se pueden ejercer de varias formas. La violencia de género puede adoptar diferentes formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que se supone en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, abuso sexual en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica. En esta fuente podemos ver cómo parar la violencia hacia las mujeres y sean respetadas. Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dado el primer paso para romper el ciclo del maltrato.
Debemos garantizarle el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada. Hablar sobre el consentimiento, la autonomía física y la rendición de cuentas hacia las niñas y los niños, y escuchar también lo que tienen que contar sobre su experiencia en el mundo, al dotar a jóvenes activistas con información y educarlos sobre los derechos de las mujeres, y podemos construir un futuro mejor para todas y todos. Los servicios para los sobrevivientes son servicios esenciales. Esto significa que para los sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que se necesiten. El consentimiento convencido dado libremente es imprescindible en todo momento. Conocer los indicios del maltrato y aprender cómo puedes ayudar. Iniciar una conversación demuestra tu oposición a la cultura de la violación. La violencia puede adoptar muchas formas, incluido el acoso sexual en el lugar del trabajo y en los espacios públicos. Pronúnciate contra ciertos comportamientos, señalando los silbidos, los comentarios sexuales inapropiados y los chistes sexistas nunca son aceptables. Promueve un ambiente más seguro, retando a tus compañeras y compañeros a reflexionar sobre su propio comportamiento y manifestándole cuando alguien se pase de la raya o pidiendo ayuda a otras personas si sientes algún temor. La recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de prevención y proporcionar a los sobrevivientes el apoyo adecuado. En esta fuente se puede apreciar los artículos acerca de la violencia hacia las mujeres, cómo sancionar a quien genere violencia. El artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y erradicar de la violencia contra las mujeres, cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por su parte, el artículo 42 de esta ley señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema antes mencionado, elaborar el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mientras que el decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcertado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece en su artículo 3 que la comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones previstas en el propio decreto y que la ley y el reglamento lo confieren a la Secretaría de Gobernación. Y en materia de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. El artículo 40 de la misma ley establece que la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios coayudarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables, especialmente el artículo 41, fracción 4, establece que le corresponde a la Federación elaborar, coordinar y aplicar el programa que se refiere a la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el ordenamiento legal. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. En esta fuente podemos conocer el Instituto de Mujeres, donde podemos apoyar en caso de sufrir violencia, donde podemos orientar de acuerdo al lugar donde vivimos. El número 911 es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, como lo son abuso sexual, acoso o hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. También puedes acudir a los centros de justicia para las mujeres.
consultar el directorio aquí. Son una iniciativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Si sufres violencia digital o algún ciberdelito, puedes denunciar al 088 de manera gratuita y confidencial. También hay un centro de atención ciudadana, la Línea de la Vida, para atención a problemas relacionados con la salud mental o adicciones. Puedes llamar al 01800-911-2000. Espera la atención del especialista, expresa tu necesidad. Al final de la llamada te brindarán información sobre los centros especializados de tratamiento. También puedes escribir a la línea de la vida @salud.gov.mx. Metodología. Usé tanto cualitativa como cuantitativa para tener mayor información y la investigación esté más completa, para saber qué tan grande es el problema de la violencia hacia los derechos de las mujeres y por qué se está generando este tipo de problemas en el país. Mi experiencia al hacer este tipo de investigación en las ciencias sociales fue muy satisfactoria, pues pude comprender mejor el problema de fondo acerca de nuestros derechos humanos, orientar a la gente de mi comunidad, contribuir a la sociedad y recalcar más a fondo la importancia de hacer valer nuestros derechos humanos para erradicar la violencia no solo a las mujeres, sino a todo tipo de personas.